Buenas tardes, familia. Qué bendición reunirnos una vez más. Hoy día vamos a empezar una nueva serie llamada Sanando tus inseguridades. Y vamos a empezar con una historia. Un grupo de botánicos se fue de expedición a una zona de difícil acceso en los Alpes suizos. Ellos estaban buscando nuevas y raras especies de flores. Un día de esos, uno de esos científicos agarró sus binoculares y observó una rara y extraña flor que nunca antes había visto en un acantilado de difícil acceso. Durante los días de la expedición había un joven lugareño que estaba cercano, estaba ahí escuchándolos, mirándolos, y le pidieron al joven: mira, nosotros te proponemos algo. Vamos a colocarte una soga, atártela a la cintura y te vamos a bajar por el desfiladero hacia ese profundo barranco para que tú nos saques la florcita. Entonces él estaba entusiasmado por la aventura, pero también un poco cauto. Entonces él dijo: espérenme un momento. Entonces él se fue y regresó con un hombre mayor. Y le dijo al jefe de la expedición: acepto ir, bajar para sacar la flor y se las voy a entregar, pero yo quiero que él sea el que me haga descender con la cuerda. Él es mi papá. Entonces él expresó una tremenda seguridad en su relación con su padre. Una buena historia. Hay otra historia de la vida real que nos cuenta de cuando Hitler bombardeaba Londres en la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben, Londres experimentó prácticamente un infierno con esos bombardeos. Las bombas podían venir en cualquier momento y muchas veces ocurría de noche. Entonces las sirenas sonaban, la gente corría, se metía en esos búnkers, esos refugios antiaéreos. Y bueno, y yo vi un documental hace poco sobre la Segunda Guerra Mundial y Londres estaba destruido realmente. Pero bueno, había una anciana que solía correr con ellos a los refugios antibombas y de repente no llegó. No, y por varios días la dieron por desaparecida, comenzaron a pensar que estaba muerta. Pero un día la encontraron caminando por la calle y estaba bien. Y le preguntaron: bueno, ¿y qué ha sido de su vida? O sea, ¿por qué no viene con nosotros al refugio antibombas? O sea, las bombas pueden caer en cualquier momento. Y dijo: lo que pasa es que el otro día estaba leyendo en mi Biblia y encontré en el libro de Salmos que dice que Él guarda mi salida y mi entrada y que Él es mi guardador, que Él es mi refugio. Así que lo que yo hago es creer lo que la palabra dice, me voy a mi cama y duermo plácidamente y no he sido dañada. ¡Wow! Qué lindo escuchar historias de este tipo, de personas que tienen una profunda seguridad. ¿Okay? Pero sería hermoso si todas las historias fuesen así. Pero la verdad es que solamente una minoría. De acuerdo con el escritor Maxwell Maltz, él es el autor de un libro llamado Psicocibernética. El 95% de las personas en nuestra sociedad tienen fuerte sentido de insuficiencia o de inseguridad. O sea que el joven de esa historia y la anciana de esa otra historia son el 5% restantes. El 95% padecen de una profunda inseguridad. Y es un mal común en la sociedad en la cual estamos viviendo. Y todos sabemos que estamos viviendo en tiempos difíciles y todo esto. Pero esto de la inseguridad es algo muy común. Realmente todas las personas nacen con una profunda inseguridad. Nosotros hemos escuchado acerca de la inseguridad ciudadana. ¿Han escuchado acerca de eso? Y cómo las autoridades se esfuerzan y los gobiernos procuran en sus constituciones proteger a los ciudadanos. Y las constituciones están redactadas de diferentes maneras. Hay una constitución que dice, bueno, se busca establecer justicia, asegurar la tranquilidad doméstica, proveer protección al ciudadano, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad. O sea, el contenido de esta constitución tiene que ver con seguridad. Entonces la gente quiere sentirse segura. Porque tú no sabes lo que puede pasar. La gente te va a decir, ¿no? Nadie tiene su vida comprada. Ahora, yo digo, gracias a Dios que mi vida fue comprada por la sangre de Cristo, ¿ok? Pero lo que quieren decir es que tú no sabes lo que te puede pasar de acá a 5 minutos más adelante. O sea, hay lugares literalmente en los cuales la tierra se abre y traga a las personas que están encima. O sea, hay lugares en los cuales te cae un misil y ya fuiste. Y esas cosas ocurren aquí, en este planeta. O sea, o de repente un terremoto, un tsunami, o un huracán, un ciclón, depende de dónde vivas, o pasa un
par de tipos en una moto y por robarte la mochila. Entonces, esas cosas ocurren en nuestra ciudad también, esas cosas ocurren en nuestro país. Entonces, no importa los esfuerzos de las autoridades para proteger a los ciudadanos, y los ciudadanos normalmente se sienten más seguros de manera colectiva que de manera individual, ¿ok? Pero no importa lo que el gobierno haga, finalmente eso no puede resolver los problemas de la inseguridad interior que las personas tienen, por más cosas que la gente haga. Y eso es algo que tiene causas, sus causas están completamente documentadas. Hay algunas personas que no salen adelante porque esa inseguridad interior limita su potencial, es un limitante, no son capaces de surgir. Pero la inferioridad, la inseguridad, la insuficiencia van de la mano. Y la verdad es que aunque vivimos en tiempos muy difíciles, yo les puedo decir que sí, hay personas que viven completamente seguras y que viven completamente confiadas. Entonces, ¿por qué son la minoría y por qué no la mayoría? El 95% tiene la opción de poder también vivir una vida confiada y segura. La palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios, el libro de sabiduría, el capítulo 28, en el versículo 1, huye el impío sin que nadie lo persiga. O sea, el cuadro acá es de una persona que está caminando por la calle, nadie la está persiguiendo. Yo hablaba una vez con un psiquiatra, ¿ok? Y me hablaba de la medicación que le dan a este tipo de personas neuróticas que tienen delirio de persecución. Yo he conversado en la vida con como 2 o 3 personas, me he topado, que tenían este delirio de persecución muy agudo, muy profundo. O sea, están caminando por la calle, nadie los está siguiendo, pero están sospechando. ¿Cuántos saben que no hay nada de paz en la sospecha? ¿Okay? Bueno, pero dice más, el justo está confiado como un león. Otra traducción dice, los impíos huyen cuando nadie los está persiguiendo, pero los justos son tan osados como un león. Entonces acá vemos, en la palabra de Dios, vemos un cuadro de 2 categorías de personas. Vemos aquellos que son confiados, que son como un león, que no temen. ¿Cuántos saben que el rey de la selva no teme nada? ¿Okay? Pero por otro lado tenemos esas personas que son completamente inseguras y que siempre están temiendo y no tienen una base sobre la cual poder vivir sus vidas y tienen mucha inestabilidad emocional. Ahora, la inseguridad, siendo un problema real de nuestra sociedad, está bien documentada. Algunos dicen que las experiencias de la niñez marcan a la persona y esos problemas o traumas emocionales las acompañan hasta que son adultos. Por ejemplo, la forma en la cual nosotros educamos a nuestros hijos. ¿Cuántos saben que las palabras tienen mucho poder? La muerte y la vida están en el poder de la lengua, las palabras producen atmósferas, los hijos son criados bajo la atmósfera de las palabras que tú les hablas. Y aquellos padres que son muy drásticos con sus hijos, los están juzgando, los están condenando todo el tiempo, los denigran, los degradan con las palabras que les hablan. Entonces esto comienza a golpear la autoimagen de ellos, desfigura su sentido de identidad y en vez de producir bienestar interno, produce una tremenda y profunda inseguridad. Y cuando los padres son tan drásticos que se vuelven perfeccionistas y demandan de ellos una perfección casi imposible de lograr, entonces cada cosa que ellos hagan, si no alcanza la perfección, y cuántos saben que ninguno acá es perfecto, ¿okay? Ellos sienten que es un fracaso y ellos terminan sintiéndose fracasados. Y por eso de adultos se sienten inseguros, se sienten culpables, se sienten menos que los demás, se sienten inadecuados, se sienten insuficientes, porque en casa hubo un desbalance. Así como las 2 alas de un avión, aparte de corrección, tiene que haber también estímulo, tiene que haber recompensas, tiene que haber ánimo, tiene que darle a sus hijos esperanza, tienes que felicitarlo por sus logros, por sus avances, de eso se trata. Pero cuando no hay esto, entonces eso produce una profunda inseguridad y eso se traduce en la forma de comportarse de la persona. Ahora, ya que vivimos en una sociedad que es demasiado móvil, cambiar a los hijos de casa, de colegio o de iglesia es algo que también los daña emocionalmente. Esa inestabilidad produce traumas. Imagínense empezar de nuevo, ¿no? O sea, tenías ya tus amistades bien formadas en tu vecindario o en tu colegio o en tu iglesia y de repente, bueno, los padres se mudan, aquí voy a ganar más dinero y echan por tierra
echan por tierra aquellas cosas que tradicionalmente edifican en nosotros seguridad. Entonces esas cosas pueden causar en los muchachos, porque amortiguar todo esto, o sea, no tienen la capacidad que tenemos los adultos para asimilar ese tipo de cosas, esos cambios son demasiado traumáticos para muchos de ellos, todo eso produce inseguridad. También las crisis familiares producen inseguridad, por ejemplo, la infidelidad en el matrimonio, la separación, el divorcio. Esto causa confusión en los chicos, porque se supone que el matrimonio es una sociedad conyugal, donde el esposo y la esposa, ellos lo que tienen que hacer es darles a ellos seguridad y estabilidad emocional. Entonces, este tipo de cosas, este tipo de divisiones causan mucho daño en los chicos. Y estas cosas las llevan cuando llegan a ser adultos. ¿Ok? Ahora, lidiamos muchas veces con los síntomas y no sospechamos cuáles son las causas, el origen o la raíz de este problema. Pero vamos a ver algunas formas en que la presencia de la inseguridad interior se manifiesta en el exterior. Vamos a ver, hoy día vamos a empezar con los síntomas de una persona insegura. Vamos a empezar con el primero y luego en el resto de la serie vamos a tratar con los demás. En primer lugar, vamos a hablar acerca del comportamiento agresivo competitivo. Un par de cardiólogos en San Francisco que tienen un libro que es muy vendido, ellos escribieron acerca de la personalidad tipo A, la que se conoce como de comportamiento agresivo competitivo. Esas personas son personas que comen mucho, beben mucho, trabajan demasiado, se relajan muy poco, descansan muy poco y normalmente ellos tienen ira contenida. Ese tipo de personas, conocidas como agresivo-competitivas, se pueden dividir en dos categorías. En primer lugar, aquellos que son abiertamente agresivos y que tú los puedes detectar, tú ya los conoces, son abiertamente agresivos. Cada vez que presionas uno de sus botones explotan abiertamente, o sea, ya los conocemos, los identificamos, ¿no? Pero hay otro tipo, otra categoría que son los de comportamiento agresivo pasivo. O sea, tú no sabes lo que está pasando, que aparentemente te sonríen y todo está muy lindo, pero por dentro el horno está encendido y están cocinando algo, ¿no? O sea, la temperatura adentro está así. Es como el asunto de los volcanes. Ustedes saben que ahorita Guatemala está sufriendo por la erupción de volcanes y Hawái también. Y nosotros podemos decir que el comportamiento de los volcanes no se puede predecir, no es fácilmente predecible, porque puedes estar viviendo ahí años o siglos y no pasa nada, y es alarmante. La última vez que fui a Arequipa vi como mucha gente se ha mudado a las faldas del Misti, ¿no? Y bueno, es hermoso el Misti, ok, está lindo, pero tú no sabes cuándo despierta y comienza a hacer erupción, ¿ok? Entonces hay algunas personas que son así, que son impredecibles. Estas son las personas de carácter agresivo-pasivo. Y, o sea, están contigo, ¿no? Pero no sabes si están por ti o no. ¿A qué me refiero? ¿Quieren que les dé un ejemplo de una persona que está contigo pero no sabe si es por ti o no? Mamás, pónganse a pensar en su hijo. Él vive en tu casa, pero cuando tú le dices, anda, arregla tu cuarto. Por fuera, sí, mamá, pero por dentro, contra. Entonces, son cosas que ocurren en la vida. Muy bien, ahora, hablando acerca de esas personas tipo A, estos cardiólogos hablan de que cómo ese comportamiento afecta al corazón y comienzan a hablar también acerca de que son personas altamente competitivas. O sea, hay una conexión entre la inseguridad y la competencia. Y está bien que haya personas que son altamente competitivas y que salen a ganar. Porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios nos creó para ser excelentes, para desarrollarnos, para alcanzar y liberar nuestro potencial. Dios nos creó para sobresalir, para que vivamos para la gloria de su nombre. Amén. Siempre y cuando no lo hagas a expensas de otro. Nunca a expensas de otra persona y nunca buscando la humillación y la destrucción de los demás. Es decir, serruchar pisos, volar cabezas, con tal que tú puedas ascender, y todo aquel que se entromete en tu camino ya fue. Y de eso no se trata. Ahora, una de las cosas, hablando acerca de la competencia, la competitividad, ¿cuántos saben que el negocio de los videojuegos es millonario en el mundo? ¿No? Su PlayStation y estos acá, hay diferentes marcas y los niños pueden jugar porque está bien, puede ser un sano pasatiempo, puede ser una diversión sana,
Ok, entonces tú comienzas a jugar y te das cuenta que este jueguito tiene varios niveles, entonces tú comienzas a desarrollarte, ya voy a desarrollar mi habilidad, ahora en el siguiente nivel tengo nuevos retos, tengo nuevos desafíos, tengo obstáculos que sortear y está bien, o sea, no hay ningún problema, puede ser inofensivo, pero hay otros juegos que ya te hacen caer en el juego de la guerra, donde los generales, o sea, no están organizando sus ejércitos en modo supervivencia, sino que lo que están planificando es invadir, matar, conquistar a la nación vecina, con tal de expropiar territorio y capturar recursos. O sea, no están contentos con lo que tienen. Entonces, ahí estamos hablando acerca de problemas. Vamos a ver en la palabra de Dios el origen de todo eso, porque hemos dicho que el origen es importante. En el libro de Isaías 14, los versículos 13 y 14, tenemos una descripción de la primera rebelión y el primer pecado que tomó lugar en el universo. Y esto describe un ser angelical que es conocido por diferentes nombres. Lucero, Luzbel, Lucifer, que era un querubín grande, ungido, protector, estaba muy cerca de Dios. Y la Biblia describe acá su interior y su comportamiento exterior. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. O sea, le estaba buscando posición. Y en el monte del testimonio me sentaré. Quería reinar, ahí a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, él quería sacar a Dios de su trono, quería darle un golpe de estado, inició una rebelión, quería sentarse en el trono de Dios, quería sacar a Dios del escenario. Este tipo de competencia satánica va de la mano con el orgullo porque busca la destrucción de todos aquellos que se interpongan en el camino. Hay un juego que es ser el rey de la montaña. O sea, los niños agarraban una pequeña loma, o se subían a algo y a ver, sáquenme de acá. O sea, el que está arriba es el rey de la montaña. Entonces, Satanás quiso ser el rey de la montaña. Él se convirtió en Satanás. Él quiso ser el rey de la montaña y atentó contra Dios mismo, si se puede decir así. Y la Biblia habla acerca de la soberbia de Lucifer, cómo se enalteció su corazón a causa de su hermosura y cómo se concibió en él maldad. O sea, él la cocinó dentro de él mismo. Y ese espíritu de competencia satánica que tiene como base la soberbia ha invadido diferentes áreas. En primer lugar, la política, donde la gente se pelea por poder, posición y privilegio. Ha invadido también las naciones, donde la gente tiene esa tendencia expansionista de conquistar y de apropiarse de los terrenos o territorios de las naciones vecinas. Sin estar contentos con lo que tienen, ellos codician, desean lo demás, invaden a sus vecinos. También esto ha salpicado a los deportes, al ámbito laboral y también dentro de las iglesias. Y este espíritu satánico tiene que ser identificado y tiene que ser detenido. Y va mucho más allá de la intención original de los deportes o de los video games, que tiene que ver pues con pasar un tiempo de diversión, un sano pasatiempo, o en los deportes, bueno, compañerismo y todo esto. Esto ya es enfermizo. Esto ya cae dentro de un problema que es muy profundo y que alcanza a muchas personas. Ahora, vamos a ver en la Biblia un ejemplo. Les voy a contar una historia de una persona que era profundamente insegura. Y vamos a ver su comportamiento. Vamos a leerlo. Vamos a leer a esa persona. Estoy hablando acerca de Saúl, el primer rey de la Biblia. Él poseía una profunda inseguridad. Primera de Samuel, el capítulo 9, los dos primeros versículos nos hablan de su trasfondo. Vamos a ver dónde inició todo. Había un hombre rico e influyente llamado Cis, de la tribu de Benjamín. Era hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, de la tribu de Benjamín. Y su hijo Saúl era el hombre más apuesto en Israel. Era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. Ahora, su padre, Cis, era, como dice acá, rico, influyente. Las traducciones dicen que era poderoso, que era reconocido, valeroso y que era muy respetado. Y Saúl mismo, como dice aquí, era joven, era hermoso, era alto. O sea, tenía su buena pinta. Pero bueno, sucede que de la noche a la mañana, capítulo 10, versículo 1, Samuel, el profeta de Dios en aquellos días, tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo: es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. O sea que de la noche a la mañana, este muchacho, este hijo de papá, se convierte en el rey, tiene la posición más alta de toda la nación que Dios escogió, la nación más importante del planeta. ¡Wow! ¿Qué tal de cambio, no? Entonces,
cuando ya viene el momento en que el profeta Samuel tiene que presentar al nuevo rey públicamente, miren lo que ocurre en el capítulo 10, también en el versículo 20 al 22. Entonces Samuel reunió a todas las tribus de Israel delante del Señor y por sorteo salió elegida la tribu de Benjamín. Y después que se llevó a cada familia de la tribu, salió delante del Señor la familia de Matri. Y finalmente entre ellos salió elegido Saúl, hijo de Cis. Pero cuando lo buscaron, se había esfumado. No ha habido el hombre invisible. Había desaparecido. Entonces le preguntaron al Señor, ¿dónde está? Y el Señor contestó, está escondido entre el equipaje. Entonces, aquí comenzamos a leer los síntomas externos de una persona que tiene una inseguridad interior. Aquí comienza a manifestarse. Ahora, a pesar de lo grande y respetado que era su padre, a pesar de que se le dio honra públicamente, Samuel lo había ungido, Dios lo había escogido, Dios le dio su respaldo, a pesar de todo eso, su inseguridad era muy grande. Entonces bueno, comenzamos a leer y Dios le dio a Saúl victoria sobre los amonitas y comenzamos a ver que cuando ya tenía 2 años de rey, estaba a punto de enfrentar a los filisteos y él se impacientó. El profeta Samuel le había dicho, le había dado instrucciones muy precisas, o sea, desciende a Gilgal, espera 7 días, yo voy a venir para hacer un sacrificio a Dios. Pero él se impacientó, sentía la presión del pueblo. Ok, y aquí vemos otra vez los síntomas de la inseguridad. Se impacientó y la Biblia dice que el alma sin ciencia no es buena. Y el que se apresura con los pies, peca. Antes de que llegase Samuel, ¿saben lo que hizo? Usurpó una función que no le correspondía a él. Él mismo ofreció sacrificio a Dios y justo se aparece Samuel. Y ahí empezó su caída. Entonces, bueno, a pesar de esto, Dios le siguió dando victorias, lo respaldaba por amor a Israel. En el capítulo 15, los 3 primeros versículos, Dios en su misericordia le da una nueva oportunidad. Dice, bueno, después Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió para que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, pay attention, o sea, está atento a las palabras del Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo. Acá está muy claro, ¿no? Todo lo que tiene no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Entonces lo que hace Saúl, reúne el ejército, va y se enfrenta a los amalecitas y los vence. ¿Okay? Pero vamos a seguir leyendo la historia, porque Dios les dio una tremenda victoria. En el versículo 9, la Biblia dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, o sea, el rey de Amalek, ¿no? Y a lo mejor las ovejas del ganado mayor, y de los animales engordados, de los carneros, y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Uy, aquí empiezan más problemas. Es decir, y noten ustedes los agentes detrás de esta desobediencia. La Biblia dice Saúl y el pueblo, o sea, el líder y los seguidores. Después de todo, la responsabilidad caía sobre el líder. Y él sabía lo que tenía que ser hecho. Y él debió pasárselo a los seguidores para que lo hagan. Ni él ni ellos lo obedecieron. Entonces, cuando Samuel sale para dar el encuentro a Saúl después de todo esto, Saúl presuntuosamente le dijo que había obedecido las instrucciones, pero el profeta Samuel comienza a escuchar ovejas, vacas, ¿ok? Entonces le pregunta y Saúl le dice, versículo 15, bueno, de Amalek, quién sabe, ¿no? ¿Quién habrá sido? Los han traído, ¿no? El pueblo, fue el pueblo, no yo. O sea, fue el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor, tú, Dios. Noten ustedes, estamos leyendo a la persona. O sea, Dios era el Dios del profeta Samuel, no el Dios personal de él. Y eso explica, su profunda inseguridad. Dice, pero lo demás lo destruimos. Entonces, acá hay un problema. Él está culpando a alguien más y no está asumiendo su responsabilidad. Y en el versículo 17 Samuel le dijo, mira, aunque tú eras pequeño en tus propios ojos, y está hablando acerca de su pobre, paupérrima autoimagen y una baja autoestima, a pesar de que tú eras pequeño en tus propios ojos, o sea, Dios te honró, o sea, Dios te escogió, Dios te puso como rey, has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel. O sea, en otras palabras, has recibido un honor que casi nadie recibe. Tenía la posición más alta en la nación más importante del mundo, la nación que tenía contacto con Dios.
Pero acá encontramos una cruda verdad. La posición no mejora la condición interna. Madurar y edificar una vida segura son responsabilidad de la persona. O sea, el entorno no lo va a hacer por ti. Tú tienes que tomar decisiones. Y vamos a entender una cosa. O sea, tu interior tiene que ser lo suficientemente fuerte para poder sostener tu exterior. Me gusta el principio que aparece en Proverbios 18:14. Que un espíritu fuerte sostendrá a una persona en tiempos difíciles. Y cuando Jesús dijo, velen y oren para que no entren en tentación, dijo, la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, no te puedes dar el lujo de tener un espíritu débil. Miren, me gusta esa verdad. La clave para poder vencer la inseguridad es hacer ajustes internos para hacer frente a desafíos externos. Siempre vas a caer al nivel de tu preparación, sea en un partido, sea en un examen, sea en una demanda, un reto, un desafío, una prueba, lo que sea. Siempre vas a caer al nivel de tu preparación y no a la altura de la dificultad. Siempre vas a caer al nivel de tu preparación. Sea en un partido de fútbol, sea en una competencia atlética. Si no te has preparado, ya fuiste. Entonces, Saúl sencillamente no prestó atención a la palabra de Dios. No siguió las instrucciones. Insistió, no, yo sí he obedecido al Señor. ¿No? Y encima sigue aquí con su defensa, ¿no? En el versículo 21 dice del botín, los soldados, o sea, el ejército, ellos tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor, tu Dios. O sea, sigue culpando y sigue evidenciando que no tiene confianza en Dios. O sea, esta es una serie de síntomas. Y bueno, Samuel le dice la verdad. Ok, mira lo que dice el versículo 22. Samuel le dijo, se complace el Señor tanto en los holocaustos, las víctimas, o sea, ritos, ceremonias exteriores, ¿no? Como en que se obedezca las palabras del Señor. Y miren la naturaleza de la obediencia. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermanos, la obediencia a Dios es supremo y no se puede reemplazar por nada. Porque no estamos buscando agradar a los hombres, sino buscando agradar al Señor. Entonces, para obedecer, primero hay que prestar atención. Miremos bien la naturaleza de la obediencia. La palabra obedecer, la etimología es la siguiente. Viene del griego upakouo. Es una palabra compuesta que se puede traducir como escuchar o prestar atención con miras a actuar sobre la información recibida. Esa es la naturaleza de la obediencia. O sea, tus papás te dicen algo, tú prestas atención y lo haces. Si la instrucción es ABC, entonces tienes que hacer ABC. Si una persona no presta atención al ABC, ¿cómo va a ejecutar ABC? Entonces, el preámbulo, el preludio para la obediencia perfecta es prestar atención. Y la Biblia dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Si no prestamos atención, no vamos a ser obedientes. Ahora, vamos a ver en el siguiente versículo 23, la naturaleza de la desobediencia. ¿Cómo llama Dios a la desobediencia? Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. O sea, ya eso entra en el terreno de la brujería, del ocultismo. Y miren, otra vez, algo más sobre la naturaleza de la desobediencia. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. O sea, desobediencia es desechar la palabra de Dios, menospreciar lo que Dios dice y vivir por una mejor idea. En otras palabras, apoyarte en tu propia prudencia. Reemplazar la palabra de Dios por tus más altas y brillantes ideas. Y eso es triste. Entonces ahí recién Saúl se quiebra, en el sentido de que reconoce que pecó, tuve temor del pueblo, y la Biblia dice que el temor al hombre pondrá lazo. O sea, internamente quedó más atado, no confió en Dios, no fue exaltado, no fue promovido, más bien fue desechado. Y en vez de hacer ajustes internos, lo que hizo fue peor todavía, trató de cubrir su inseguridad con más apariencia. Miren lo que dice en el versículo 30. Ya está bien, ¿no? He pecado, ¿no? Pero te ruego, miren lo que está buscando. O sea, en vez de hacer cambios adentro,
¿Qué está buscando? Te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore al Señor tu Dios. Otra vez, consistentemente, es tu Dios, no es mi Dios. Tú tienes comunión con Él, yo no. Hónrame, apariencia. Eso es triste. Buscaba apariencia, buscaba la imagen, buscaba la alabanza de los hombres, amaba la posición. Y esto es triste. Uno de los síntomas de la inseguridad es reemplazar la comunión con Dios a través de una posición delante de los hombres. Pero ¿cuántos saben que la posición puede corromper a una persona si es que su espíritu no tiene seguridad, fortaleza ni las actitudes correctas? Entonces la inseguridad siempre va a tratar de refugiarse detrás de la apariencia, detrás de la posición, detrás de la imagen pública. En cambio, una persona que es segura siempre va a buscar edificar integridad. Por ejemplo, Hollywood es bien conocido porque viven en base a la imagen pública. ¿No? Si tú quieres tener una imagen pública, quieres convertirte de la noche a la mañana en una personalidad, todo un personaje, contrata uno de estos, ¿ok? Que te va a hacer una imagen pública, ¿ok? Te la van a hacer y te vas a volver famoso de la noche a la mañana, ¿ok? Es lo que enseña Hollywood, la apariencia, ¿no? Pero la palabra de Dios enseña integridad. La palabra de Dios enseña un sólido carácter interno. Y Dios, que ve los corazones, alaba y Dios exalta a aquellos que tienen un corazón perfecto delante de Él. Había un muchacho joven, novato, que se acababa de graduar de Derecho. Recién había acabado su carrera, entonces alquiló una oficina para empezar a recibir clientes. Así que el primer día de trabajo, está sentado ahí en su escritorio, en su nueva oficina, esperando nuevos clientes y de repente, escucha que están abriendo la puerta. Entonces él agarra el teléfono y comienza a simular una conversación. Oye, mira, mañana tengo que tomar un avión porque tengo un caso que es grande. Así que yo voy a reunirme contigo de acá algunos días, pero no te olvides de pasarle la voz a Carlos, porque este otro caso también es sumamente importante. Discúlpame, tengo acá un cliente que ha venido a visitarme, tengo que colgar. Más tarde hablamos. Colgó y le dijo, señor, disculpe, ¿en qué le puedo atender? Y le dice, vengo a conectarle el teléfono. O sea, pura pinta, pura imagen. Triste, ¿no? Ahora, vamos a ver lo que pasó con Saúl. O sea, ya hemos visto las ventajas iniciales que él tuvo. O sea, era hijo de un padre poderoso y todo eso. Pero son tus decisiones y no tus condiciones iniciales las que determinan el resultado final. O sea, en el balance final, lo que cuenta no es cómo empiezas, sino cómo acabas. No, tú eres el pura sangre en el hipódromo que cuando ya, ¡pa!, están todos los caballos corriendo, tú te disparas, ¿okay? Tienes turbo, ganas a los caballos, pero al final te relajas, tipo la tortuga y la liebre, ¿no? Y pierdes por un montón de narices. Entonces, lo que cuenta en el balance final no es cómo empiezas, sino cómo terminas, cómo acabas. Ahora, vamos a ver acá un contraste. De acá podemos pintar un perfil. Hay un libro que se llama Perfil de 3 monarcas. Es un libro maravilloso. Pero ya hemos hablado un poco acerca de Saúl, pero vamos a ver en la vida de David. O sea, vamos a contrastar la vida de Saúl con la vida de David. El padre de David, llamado Isaí, de Belén, era un hombre muy viejo en aquellos días, un hombre pobre, tenía ovejitas por aquí, ellos habían tenido 8 hijos, ¿no? Y David era el bebé, ¿no? El menor, el mandadero. Anda, David, cuida las ovejas. ¿No? Cuando los 3 hijos mayores que estaban en el ejército de Saúl estaban ahí enfrentando supuestamente a los filisteos y a Goliat, entonces su padre le dice, anda, llévale estos pancitos con queso a tus hermanos y cuéntame para ver cómo están en la batalla, ¿no? Y es más, sus hermanos mayores le hacían bullying. Cuando su hermano mayor Eliab lo vio a David que había llegado allá, llevándoles un pancito, te mandan de casa, ¿cómo están? Y todo eso le dio de alma, le dio duro. O sea, ya te conozco, tú eres malo, tú eres malvado, tú eres un curioso de primera. Entonces, esa es la situación. Pero él, David, cuando salía a pastorear y pasaba horas solo con las ovejas, él desarrolló una relación con Dios. Él tocaba el arpa, cantaba alabanzas a Dios y meditaba la palabra de Dios. Y él resolvió sus asuntos internos en su comunión con el Señor. Ahora,
Aunque la Biblia dice que David era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer, Dios no lo escogió por su pinta, por su apariencia, sino por su corazón. Tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y la Biblia dice que llegó a ser un varón prudente, vigoroso, valiente, y Dios estaba con él. O sea, él hizo los ajustes internos y se alineó con Dios, y eso vino a ser su seguridad. Ahora, cuando Dios desechó a Saúl y escogió a David, las inseguridades de Saúl simplemente empeoraron, la cosa se precipitó. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo se apartó de Saúl y que Saúl le abrió puertas a un demonio que lo atormentaba. Y después que David, el jovencito, mató a Goliat, las doncellas comenzaron a cantar: Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Y esa canción, el horno interno se encendió. El agresivo pasivo trató de ensartarlo con una lanza 2 veces, tipo anticucho. Y David tuvo que huir. Por 10 años Saúl persiguió a David, en vez de verlo como una bendición, porque él trabajó en los ejércitos de Saúl y Dios le daba victoria una y otra vez. En vez de contarlo como una bendición, y encima era su yerno, lo vio como una amenaza. Otra vez serruchar pisos y volar cabezas. Síntomas de la inseguridad. Bueno, y lo que peor fue para Saúl es lo que el profeta Samuel le había dicho: Dios te ha desechado para que no seas rey, y Él ha entregado el reino a un prójimo tuyo mejor que tú, 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 mejor que tú. Y ese era David. Entonces aquí vemos que esa inseguridad hace de esta persona una persona completamente agresiva. Y bueno, la gente insegura hace eso, o sea, no se alegra cuando los demás son promovidos. Siempre están buscando ascender y tener una posición más alta a expensas de los demás. Pero para seguir con el perfil de 3 monarcas, y hemos hablado de Saúl, hemos hablado un poco de David, ahora vamos a hablar acerca de Salomón. Cuando ya David era viejo, él tocaba la sucesión al trono, Dios había escogido a Salomón, y cuando Salomón empieza, era un joven, era un rey muy joven y no sabía qué hacer. Entonces comenzó a hacer sacrificios a Dios en un altar, y Dios se le aparece. Y de frente le pide, o sea, le dice: todo lo que tú quieras pedirme, yo te lo voy a dar. Entonces Salomón oró y pidió para él. La Biblia dice: un corazón dócil, oyente, sabio, entendido, prudente. Y él dijo: ¿quién soy yo para juzgar este pueblo tuyo tan grande? O sea, él no pidió nada para él. Él estaba pensando en la agenda de Dios, de hacer avanzar su reino. Esa fue su agenda. Y su petición fue para eso, y a Dios le agradó. Y Dios no solamente le dio eso, sino que también le dio todo lo que nos había pedido. Y la Biblia dice que en esos días Salomón amó a Dios, siguió a Dios, y Dios lo exaltó. Y no ha habido reino en Israel como en esa época. Y las riquezas y la sabiduría que este hombre tenía era tremendo. Y eso evidencia, y podemos leer a la persona. Esa persona tenía una profunda seguridad interior. Sus padres hicieron un buen trabajo. David era seguro. Invirtió en su hijo. Si no me creen, lean los primeros capítulos de Proverbios. Y van a leer cómo Salomón escribe: mi padre me decía esto, mi padre me decía aquello. Asegurándolo. Le daba un buen consejo. Gloria a Dios por eso. Y fue de bendición. Ahora, esto con respecto a estos reyes. Pero con respecto a la vida diaria, por ejemplo, en el matrimonio. Hay algunos esposos y esposas que caen en el juego de la superioridad. O sea que de repente están en competencia, el uno contra el otro. Comienzan a degradarse delante de los hijos, el uno al otro comienzan a desautorizarse el uno al otro delante de los hijos, cuando en realidad el matrimonio es una sociedad conyugal, en la cual deben formar un frente unificado y no están en modo competencia ni rivalidad, sino en complemento. Y cuando ven que los padres tienen una dualidad, en vez de ser un frente unificado, tienen una doble voz, eso produce en los chicos confusión e inseguridad. Y eso lo arrastran hasta que son adultos. Entonces, en vez de caer en ese juego, deberían de realmente tener una sola voz y tener algo que edifique seguridad dentro. Entonces, hay gente que crece con una profunda inseguridad. Y siempre buscan lo mismo que Saúl, ¿no? O sea, quedar bien a expensas de los demás. Y cuando los chicos crecen bajo esa atmósfera de competencia en el hogar, eso no es nada saludable. Ahora, nosotros podemos sobresalir, nosotros podemos tener seguridad, pero todo se deriva a partir de una sólida relación
con Dios. Y no buscamos otro tipo de cosas como una falsa seguridad a través de dañar a los demás, a través de daño físico, a través de traumas emocionales. Y miren, nosotros tenemos que aprender a aceptarnos bajo cualquier circunstancia, ganemos o perdamos. ¿Saben por qué? Porque sabemos que Dios nos ama. Porque tú tienes confianza en el amor de Dios y esa viene a ser tu seguridad. Miren lo que la palabra de Dios dice en 2 Corintios 5, los versículos del 6 al 8. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pablo era una persona segura, así como David, como Salomón, era un hombre muy seguro. Y noten ustedes, dice, andamos confiados siempre sabiendo, no dice sintiendo, no dice asumiendo, no dice imaginándome, no dice, bueno, quizás, no dice suponiendo, imaginando todos, no. Él dice sabiendo. Y les voy a contar un caso de la vida real. ¿Han escuchado ustedes ese escritor cristiano, maestrazo de la palabra llamado Watchman Nee? Tiene muy buenos libros. Watchman Nee, que su verdadero nombre chino era Nito Chen, él estaba en su casa y viene un nuevo creyente, un nuevo convertido, completamente desesperado, ¿no? O sea, y le dice, hermano Nee, o sea, la verdad es que no sé cómo hacer, o sea, ¿cómo le hago? ¿No? Ya no sé cómo orar, no sé cómo hacerle, porque en realidad le estoy fallando demasiado al Señor. Siento que estoy perdiendo mi salvación. Entonces él había entrado a la sala de la casa de Watchman Nee y él le dice, ¿ves ese perro? Ese es mi perro. Ese perro fue entrenado y educado acá en mi casa. Es completamente obediente. Ese hace sus necesidades afuera de la casa, en el lugar que yo le enseñé. No ensucia, no desordena, no causa problemas. Ese perro para mí es una bendición. Venga, acompáñame. Entró con él a la cocina. ¿Ves ese bebé? Ese es mi hijo. Ensucia su ropa, bota la comida, se hace la pupú. Su vida es un desastre. ¿Quién crees tú que va a heredar mi reino? No mi perro, mi hijo es mi heredero. Este joven escuchó y se fue tranquilo a su casa. Entendió que era parte de un proceso, pero entendió que tenía una relación con Dios y que solamente estaba en camino hacia la perfección. Entonces, de la misma forma, tú eres heredero de Dios y coheredero con Cristo. O sea, Jesús murió por ti. ¿Por qué codiciar, anhelar o desear las cosas o la posición de otras personas? O sea, ¿por qué tener envidia si somos herederos del Señor? Y eso no por nuestra perfección, sino por su gracia. Y es importante que tú aprendas a sentirte diferente, a pesar de que si pierdes en las circunstancias de la vida, por esa relación de amor que tú tienes. Por ejemplo, Jesús, cuando fue a la cruz, fue considerado como el más grande perdedor de la historia. Fue ridiculizado por sus enemigos, se burlaban de él. Es más, sus mismos discípulos no estaban convencidos de que morir en la cruz fue una victoria. Pero él perdió por ti y por mí. A la larga, no fue una derrota, fue la más grande victoria de toda la historia. Para que tú seas cabeza y no cola y seas más que vencedor, y esa victoria te pertenece a ti. Aún en la muerte somos más que vencedores. Entonces no debemos caer en ese juego de la gente de este mundo. Miren, es triste cuando vemos en los colegios que entre los muchachos, aparte del bullying, hay competencias que son desleales, o sea, hacen injusticia. Puede que a tu hijo le hagan trampa y lo hagan quedar mal, lucir mal. O sea, entonces tienes que enseñarle a tus hijos que su valor no depende de eso, sino de su relación con el Señor. La verdadera seguridad reside en Cristo Jesús, que es nuestra roca. En Él somos más que vencedores. En Él hemos resucitado hacia la victoria. Estamos sentados en lugares celestiales. Entonces tengo una buena noticia para ustedes. Podemos vencer las inseguridades de niños que nos han seguido hasta que somos mayores de edad, porque cuando Dios sana la fuente, las aguas amargas se vuelven dulces. Hoy día empieza a hacer los ajustes internos necesarios para que todas tus inseguridades puedan ser sanadas. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Padre, te damos gracias por tu inmensa bondad y creemos que la buena obra que empezaste en nosotros, tú la perfeccionas hasta el día de Cristo. Señor, queremos agradarte. No buscamos imagen, buscamos ser como Cristo.
Queremos ser personas de verdad, de integridad, de rectitud, con un corazón recto, un corazón conforme al tuyo. Gracias por tu palabra que nos inspira, tu palabra que nos corrige, que nos pone otra vez en el camino. Y dependemos de ti en todo. Si estás acá esta tarde y aún no tienes seguridad en que pasarás la eternidad en el cielo con Dios, tú puedes tener toda la seguridad de que Jesús, nuestro Salvador, pagó el precio derramando su sangre para que tú no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Y la Biblia dice que todo aquel que viene a Él no tendrá sed jamás. Todo aquel que cree en Él no tendrá hambre. En otras palabras, si creemos en Él, Él va a saciar nuestras almas, nos va a dar un nuevo corazón y vamos a tener la más grande seguridad en una relación personal con Él. Si tú quieres recibir a Cristo esta tarde, haz conmigo esta oración. Repitan conmigo: Dios del cielo, necesito de ti. Jesús, vengo a ti, creo en ti, sé mi Señor, perdona mis pecados, hazme una nueva persona por la fe en ti, en tu nombre.